por si acaso, para todos los presentes. Esto queda grabado porque así lo podemos después dejar en nuestra página web. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de FEBED, el Foro Chileno de Profesionales en Evaluación Educacional, les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo seminario Evaluación Educacional, hoy entre la evidencia, la tecnología y el aula. Nos alegra profundamente reunir hoy a docentes, investigadores, directivos, estudiantes y profesionales de distintas regiones del país en torno a la evaluación educacional, un tema que nos convoca y desafía. Durante esta jornada reflexionaremos colectivamente sobre el papel de la evaluación en la mejora de los aprendizajes, su aporte a la equidad educativa y las nuevas oportunidades que surgen desde la evidencia, la tecnología y la práctica docente. Este encuentro busca ser ante todo un espacio de diálogo, aprendizaje y colaboración entre quienes creemos que la evaluación puede y debe contribuir a un sistema educativo más justo y significativo. Quisiera también aprovechar este momento para agradecer muy especialmente a quienes hicieron posible este seminario. En primer lugar, a Sergio Araneda y Valeria Zunino, con quienes organizamos este encuentro. En segundo lugar, a quienes serán las moderadoras en los paneles, además de Sergio y Valeria, que son Carmen Maura Taveras y Gabriela Rodríguez, todos miembros de FEBED. Por supuesto, también quiero agradecer a todo el equipo FEBED, una red que nació en octubre del año 2020, que estamos cumpliendo ya 5 años, y que desde entonces reúne a profesionales comprometidos con el estudio, la práctica y la mejora de la evaluación educativa en Chile y América Latina. FEBED está conformado por un grupo diverso de investigadoras e investigadores, académicos y profesionales que trabajan desde distintos lugares del mundo, pero con una misma convicción, que la evaluación puede ser una herramienta para aprender, mejorar y transformar. Nuestro equipo está integrado por Sergio Araneda, que es investigador en Cavion, Valeria Zunino, que es candidata a doctora en la Universidad de California Davis, Elisa de Padua, que es vicepresidenta de educación en Innova Schools, que es el conglomerado escolar más grande de América Latina, María Paz Fernández, que es investigadora postdoctoral en la Universidad de California, Los Ángeles, Fernanda Gándara, que es directora de investigación, monitoreo y evaluación en el portafolio de educación de niñas y equidad de género de la Fundación Room to Read, Javiera González Wegener, que es docente en GBS en alianza con Oxford Brookes University en el Reino Unido, Francisco Jiménez, que es psicometrista en Adelphi Values, que es una consultora global en investigación en salud y resultados centrados en pacientes, Constanza Mardones Segovia, que es investigadora de análisis de datos en la Universidad de California, San Diego, Ricardo Martínez, que es docente en la Universidad Diego Portales, Alejandra Oces Vargas, que es investigadora fellow en el Australian Council for Educational Research, por Vladimir Padilla, que es doctorante y asistente de investigación en la Universidad de Iowa, por Gabriela Rodríguez, que es asesora evaluativa de la Universidad Andrés Bello, por Carmen Maura Taveras, que es candidata a doctora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por Carolina Vidal, que es candidata a doctora en la Queensland University of Technology, por Salomé Villa, que es profesora asistente en la Universidad Alberto Hurtado, por Sandra Cepeda, que es profesora adjunta en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es asesora en evaluación curricular en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y por mí, que soy Loreta Labarca, que soy candidata a doctora en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A todos ellos, muchísimas gracias por su compromiso, su trabajo constante y por sostener desde distintos espacios la misión de FEBET de promover una evaluación educativa más justa, reflexiva y significativa. Antes de comenzar, tenemos una súper buena noticia que queremos compartir. En noviembre, FEBED dará inicio a su primer ciclo de microclases sobre evaluación educativa que está dirigido a profesores en ejercicio y a estudiantes de pedagogía. Estas microclases serán gratuitas, online y abordarán temas clave como evaluación formativa, retroalimentación efectiva, elaboración de buenas preguntas y uso de datos para la mejora del aprendizaje. Durante las próximas semanas vamos a publicar el calendario y el formulario de inscripción, así es que los invitamos desde ya a participar. Muy bien, ahora comenzando con nuestro programa del día de hoy, tenemos el honor de contar con Gonzalo Muñoz, quien dictará la conferencia inaugural titulada Sistema de Aseguramiento de la Calidad Escolar, Concepto, Valor y Propuestas de Reforma. Gonzalo es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Es profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y del programa de liderazgo educativo de la misma universidad.
Actualmente se desempeña como integrante del Consejo Nacional de Educación y también es miembro del Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública. En el ámbito de la gestión pública, fue jefe de la División General de Educación General del Ministerio de Educación entre 2014 y 2016 y además es miembro del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación. Ha trabajado también en el área de educación de Fundación Chile y en asesorías para el desarrollo, además de colaborar como consultor e investigador en proyectos en Chile y América Latina junto a gobiernos y organismos internacionales. Cuenta con una amplísima producción académica, tiene más de 50 artículos y varios libros publicados sobre políticas educacionales, mejoramiento escolar y liderazgo educativo. Además, conduce junto a Cristian Beley el podcast Operación Daisy, un espacio quincenal de conversación sobre educación y política educativa que los invitamos a suscribirse. Le damos una cálida bienvenida y agradecemos profundamente su presencia hoy con nosotros. Les solicito a los presentes que las preguntas que vayan surgiendo durante su ponencia las dejen escritas en el chat para que él las pueda abordar al final de la charla. Muchas gracias. Gracias, Loreta. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar aquí esta mañana aquí en Chile. En otros lados entiendo madrugada o más tarde, dependiendo de donde estén y quienes nos estén escuchando luego. Eh, Como les decía, un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta reflexión que quiero proponerles, la verdad, respecto al sistema de aseguramiento. Felicitar al foro por esta iniciativa. Me había tocado seguir un poquito de lejos lo que habían estado haciendo, conversando con algunos de ustedes, pero nada, pues felicitarlos por el esfuerzo, lo importante que es ir manteniendo vivo, diría yo, el debate en Chile y, por cierto, en general en el mundo, pero en particular en Chile respecto al rol de la evaluación y sobre todo en un escenario en el que, por lo menos esa es mi visión, como que se ha ido después de una fase en la que quizás tuvimos un debate un poquito más intenso en los últimos años sobre el tema de la evaluación en educación, como que creo que de alguna manera eso en los últimos años, por distintas razones de corte más sistémico, eso ha quedado, por lo menos en materia del debate público, en un segundo plano. Creo que no es bueno eso, ¿no? Creo que eso no es bueno. En parte porque, bueno, ustedes mejor que nadie saben que esto es constitutivo de las políticas y las prácticas educacionales, digo, la evaluación, y por tanto es muy importante tomarse en serio la forma en la que el país está abordando los desafíos evaluativos. Entonces creo que a eso me refiero cuando digo que creo que de alguna manera eso ha pasado un poco en segundo plano. Creo que no está bien, y creo que en ese sentido el aporte del foro es fundamental. Eh, Así que ojalá que más gente conozca el trabajo de ustedes y el esfuerzo colectivo que han estado haciendo, además. Bien, voy a compartir una presentación. Como decía Loreta, si van quedando ahí preguntas, inquietudes, vayan dejando en el chat nomás. Somos un grupo todavía pequeño aquí en este momento en línea, así que podemos irlas abordando. Y lo que yo voy a hacer en realidad es compartir una reflexión que yo al menos había preparado ya hace un rato para otro espacio, que tiene que ver con la pregunta matriz, digamos, que también planteaba Lorete, que está en el programa de hoy, que es que es la idea de tratar de construir una cierta visión que yo creo es necesaria, actualizadamente, digamos, de el concepto. Ya voy a explicar por qué creo que es importante conceptualizar mínimamente lo que es o no es el sistema de aseguramiento de la calidad, el conocido SAC en nuestro país, el valor y los problemas que ese sistema tiene, que el sistema tiene, y cuáles son algunas luces, uno podría decir, horizontes, caminos de reforma de ese sistema. Y bueno, tampoco es una sorpresa para ninguno de ustedes que son personas todas informadas sobre esta materia, que el gobierno del presidente Boric había propuesto abordar un cambio importante en esta materia, que no ha ocurrido, eh, y que probablemente va a quedar pendiente como reflexión respecto del futuro del sistema educacional, y por eso es tan importante volver a actualizar esta conversación, ¿ah? Críticamente, digo, como desde el punto de vista y evidentemente en base a evidencia, pero también entendiendo que hoy es un buen momento, creo yo, al fragor del debate presidencial también, y lo que viene, para actualizar un poco esta conversación ya del sistema de aseguramiento. Entonces yo les propongo hacer este camino
como decía, discutir qué es el SAC, porque al menos cuando yo hice este ejercicio hace algunos meses atrás, a un espacio que me invitaron a conversar sobre el sistema de aseguramiento, y preparando esta presentación y actualizando un par de cosas que había hecho antes, me di cuenta de un poco de este tema que es importante, de que la forma en la que entendemos el SAC, cuando las personas hablan del SAC y de estas siglas, somos buenos para las siglas en el sistema educacional en general, se comprende el sistema de formas muy distintas. Y es bueno repasar mínimamente para ponerse de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema de aseguramiento o de qué distintas cosas estamos hablando en Chile cuando hablamos del SAC, donde evidentemente la evaluación tiene un rol fundamental, pero no solo la evaluación. En segundo lugar, para qué ha servido y para qué no ha servido el SAC, y ahí yo voy a tratar de mostrarles muy brevemente mi visión a partir de evidencia respecto de lo que podemos decir que ha ocurrido con el sistema de aseguramiento en la práctica educacional y qué podemos decir sobre eso, y un par de reflexiones respecto de las potenciales salidas o algunos ajustes o reformas al SAC. Yo sé que hay personas que creen que el SAC hay que derogarlo, pero creo que ahí también a veces hay como un poco de desconocimiento de la profundidad y de de los distintos dispositivos que involucra el sistema de aseguramiento, algunos de los cuales seguramente hay que mejorar, no tengo duda de eso se trata la tercera parte, pero creo que representa mucho más que solamente problemas, digamos, y por eso que hay que mirarlo con cuidado y ser muy riguroso en la forma en que entendemos esta construcción de política que se originó hace algunos años. Bien, vamos al concepto. ¿Qué es lo que es el SAC? Y bueno, aquí vale la pena irse un poco al origen legislativo y cómo uno podría entenderlo. También ustedes saben, existe por ley el plan SAC, un plan de aseguramiento de la calidad, que tiene por objeto cada cierto tiempo definir cuál es la hoja de ruta del conjunto del sistema. Ya interesante porque lo que ahí se define es lo que yo pongo aquí en la lámina abajo, un conjunto de instituciones y procesos destinados a velar por una educación de calidad en sus distintos niveles. Es el supuesto que está detrás, o es el objeto más que el supuesto que está detrás de la visión del SAC, y por tanto, una cosa importante creo yo que hay que entender es que de alguna manera, o al menos así lo entiendo yo, o esa es mi propuesta para que problematicemos el sistema de aseguramiento, uno podría decir de que en la práctica y sobre todo desde el punto de vista de lo que ha significado este sistema para el funcionamiento de los procesos educativos en Chile, el sistema de aseguramiento son básicamente dos cosas. Por una parte, eh, y así es explicitado en muchos documentos oficiales. Por una parte, de alguna manera hablamos del SAC cuando hablamos de la nueva arquitectura, o como se llamó en su momento del sistema educacional, esta lógica multiinstitucional, supuestamente coordinada, coherente, ¿verdad?, respecto de cómo distintas instituciones hacen frente al objetivo de mejorar la calidad de la educación y tienen un rol especializado en esa materia. Y cuando hablamos del SAC, de hecho, el plan SAC, parte de su función es la coordinación de esas instituciones. Y entonces, por una parte, y esto es bueno entenderlo así, creo yo, el sistema de aseguramiento es eso, ha sido entendido así. Y por otro lado, y es que lo que a mí más me importa ir reflexionando, es, por decirlo así, una lógica de mejoramiento, ¿verdad? Una forma de entender la manera en la que las escuelas y el sistema educacional mejora, que evidentemente responde a una tradición que ustedes conocen bien, así que no voy a profundizar en esto, pero que tiene que ver con las reformas basadas en estándares, también tomando elementos del New Public Management, que tiene un origen en Chile bien evidente, que es la ley de subvención preferencial, que en la práctica lo que hizo fue incorporar más recursos para los estudiantes más vulnerables en Chile, pero hacerlo dentro de una lógica de categorización de escuelas y de altas consecuencias, por decirlo así, asociadas a los resultados de esas escuelas, con una primera clasificación oficial, legal, digamos, había clasificaciones antes en Chile de escuelas, pero esa fue la formulación institucionalizada, digamos, de los rankings, por decirlo así, la subvención preferencial. Antes teníamos ranking de escuelas con CIMSE y los semáforos, etcétera, un poco después en realidad, pero la subvención preferencial es la legislación que consolida, por decirlo así, una lógica de conexión además entre resultados y categorización y ciertas consecuencias, que se consolida evidentemente con la Ley General de Educación y luego con la Ley de Aseguramiento, la 20.529, que funciona evidentemente como lógica en base a este principio, a esta convicción de que finalmente las escuelas mejoran fundamentalmente por medio de la presión, por decirlo así, el control, y en ese sentido un rol de la evaluación
fundamentalmente orientada a esa tarea, a controlar y a presionar a los actores para mejorar. El supuesto que está a la base es que en la medida en que ponemos esos incentivos, presionamos al sistema, le asociamos consecuencias, eso es lo que va a permitir mejorar, eso es lo que está detrás de esta perspectiva de mejoramiento, de esta lógica de mejoramiento detrás del SAC. Eh, por otro lado, asume que para eso es fundamental el rol de la estandarización, de la creación de estándares formalmente a través de la Ley de Aseguramiento de la Calidad y de evaluaciones nacionales con consecuencias asociadas a esos estándares, es un componente esencial de esa lógica de mejoramiento, ¿verdad? Eh, y además considera el caso chileno una de las medidas más extremas dentro de esta lógica, que es la posibilidad de cerrar automáticamente, y pongo el énfasis en automático porque efectivamente a partir de los resultados de esas escuelas, las pruebas estandarizadas fundamentalmente, gatilla, digamos, un cierre, problema que hoy día, ustedes saben, tenemos, el sistema educativo tiene, ahí hay un debate que se está produciendo dentro de la institucionalidad de cómo se procede respecto del eventual cierre de escuelas en nuestro país, porque la legislación así lo establece, esto no ha cambiado y es un problema. Chile tiene, en el fondo, en su lógica de mejoramiento, precisamente esta herramienta, la más extrema de todas, creo yo, en materia de uso de este modelo de mejoramiento basado en altas consecuencias, y que como contracara, y tiene, esto es importante porque hacia allá voy a ir después cuando cerremos, tiene como contracara, en términos de la lógica de mejoramiento, el hecho de que todo lo que tiene que ver con el apoyo, el desarrollo de capacidad, los recursos, las condiciones para la calidad, llamémoslo como quisiéramos, pero en esta otra parte de la balanza de las políticas educacionales, que lo dejan en un nivel secundario, por razones obvias. ¿Ah? La ley de aseguramiento, si bien hace un esfuerzo por tratar de decir cuestiones respecto del apoyo, la verdad es que se concentra fundamentalmente en esta otra dimensión, ¿verdad? En el peso que tiene lo que algunos denominarían Maruá y otras tradiciones como analíticas, como de estado evaluador, ¿verdad? Como dentro de un paradigma educacional que en el caso chileno además se combina nosotros hemos trabajado en este concepto como de la hibridación de políticas con Beley, precisamente en el entendido de que Chile ha hecho una trayectoria que ha pasado por los distintos modelos, que combina estos tres modelos de organización o de regulación de los sistemas educacionales, donde, claro, el sistema de aseguramiento representa probablemente la expresión más fiel y más fuerte de esta lógica de Estado evaluador, eh, que tiene distintas definiciones y ahí hay una síntesis de ellas. ¿Ya? Entonces, es importante, creo yo, primero, como despejar que conceptualmente aquí estamos hablando por una parte, de un entramado institucional, pero especialmente de una lógica de trabajo con el sistema educacional, de trabajo de impulso, por decirlo así, al mejoramiento, basado en un conjunto de instrumentos, pero también de una teoría de la acción, por decirlo así, que está detrás, ¿verdad? Por medio de estos instrumentos, por medio de esta presión, por medio de este control, por medio, por tanto, de las consecuencias sociales, el sistema se va a mover y va a mejorar, ¿ya? Y por eso es que creo que es importante, frente a esa conceptualización, hacerse la pregunta de entonces cuáles son, por decirlo así, los logros o para qué ha servido esto, en función de su objetivo, que como yo decía, ahí está abajo replicado. El objetivo es asegurar que todos los estudiantes del país reciban una educación de calidad, promoviendo la mejora continua de los centros educativos, de los establecimientos, ¿ya? Es súper difícil, es súper difícil hacer una síntesis, creo yo, como de para qué ha servido o no esto. Este es un ejercicio como a partir de la evidencia que tenemos en Chile, a partir de lo que ha sido también mi propia experiencia trabajando con distintos actores, especialmente con directivos escolares durante muchos años. Eh, pero también es sintomático, creo yo, y es interesante lo que pasa en Chile, de que en estricto rigor no hay ninguna evaluación sistémica, una evaluación que analice el SAC y diga, mira, este es el sistema de aseguramiento, estos son sus dispositivos y vamos a evaluarlos integralmente. ¿Ya? O sea, hay distintas aproximaciones, distintas investigaciones que buscan mirar distintas fórmulas o formas a través de las cuales el sistema de aseguramiento y sus dispositivos influyen en la práctica escolar. ¿Ya? Y también en los resultados educativos, entendidos ampliamente. ¿Ya? Pero no existe algo así como una evaluación del sistema de aseguramiento de la calidad, en estricto término. Y eso es interesante. Habla de lo complejo que ha sido y lo complejo que es este entramado, ¿verdad? De políticas que tiene un conjunto de dispositivos, no es una sola cosa, por decirlo así. Un poco lo que pasa también con la carga docente, con todo, cuando las políticas se van complejizando, pasa un poco esto.
Pero hay evaluaciones, hay evaluaciones de las visitas evaluativas, hay evaluaciones de los efectos del CIMSE, por cierto, tenemos, pero y acá lo que yo trato de hacer es decir, hay cuestiones, todavía sin un juicio espero sin un juicio de valor a la base, sino decir, ¿qué ha pasado con este sistema y para qué no ha servido? ¿Qué ha pasado? Bueno, o para qué ha servido, por decirlo así, para definir y dar a conocer ciertas expectativas de aprendizaje del sistema, eso no cabe duda, el sistema logra establecer como un cierto punto de llegada, es parte del objetivo de lo que los estándares en general persiguen. Cuando digo estándares, no solo estándares de aprendizaje, también estándares, eh, digamos, de proceso educacional. Segundo, para movilizar toda la investigación sobre escuelas que logran mejorar y todo. Es cierto que los procesos de cambio son súper complejos y sobre todo involucran, diría yo, cambios en las capacidades de los actores y sus prácticas, pero también es cierto que esa evidencia indica que los sistemas de aseguramiento o el sistema de aseguramiento, el hecho de contar con evaluaciones con altas consecuencias, etcétera, también de alguna manera movilizan una cierta tensión, yo lo llamaría así, de los establecimientos respecto de esos aprendizajes y esto no significa que los actores no se movilizarían sin tener esto, pero yo por lo menos creo que si uno mira bien rigurosamente la evidencia, y voy después a las contraindicaciones, por decirlo así, pero que efectivamente el punto de vista de la focalización de la atención de los establecimientos educacionales en ciertos objetivos, en ciertos estándares de aprendizaje, el sistema de aseguramiento ha tenido, por decirlo así, una función en esto. Podremos discutir si eso, qué tan bueno o malo es, digamos, estoy tratando de despejar aquello que en la práctica ha ocurrido. Tercero, generar mayor ordenamiento, estructuración y control de ciertos procesos es lo que se hace, por ejemplo, al establecer ciertos estándares también de procesos escolares, que organiza, por decirlo así, las prioridades, que establece una evaluación de escuelas que también de alguna manera permite desde el Estado central, que es parte de la lógica del Estado evaluador, tener unos ciertos niveles de control y entregar información también para la mejora, pero a partir de una estructura organizada, digamos, de lo que es el mejoramiento o lo que se entiende por mejoramiento y calidad de procesos y resultados escolares, ha servido para informar a la sociedad y las familias sobre la situación de aprendizaje, sin duda, el sistema de aseguramiento y sus distintos dispositivos, sobre todo el de evaluaciones de aprendizaje, y también sirve para, de alguna manera, a pesar de que sabemos que el CIMSE tiene limitaciones para algunos análisis longitudinales, lo cierto es que también nos ha permitido, y no solo el CIMSE, sino que en general el SAC, estoy hablando aquí, entender y tener algunos elementos de cómo progresan las escuelas, con todos los estudios que han podido hacer respecto de factores asociados y sus derivados, digamos. O sea, creo yo que es importante reconocer que pasan ciertas cosas y hay otras que no pasan. Creo lo que yo que creo que no pasa y que la evidencia es bien contundente en mostrarnos que no pasa, primero, que más allá de que establezca un cierto horizonte, que las escuelas, sobre todo las que están en la parte baja, por decirlo así, de una cierta gradiente de capacidades y resultados en distintos sentidos, en distintos indicadores, evidentemente desde el punto de vista de la movilización y de la guía, la orientación para la mejora, por medio de la información que estos dispositivos supuestamente entregan, tenemos evidencia súper contundente de que eso no es así, probablemente por las limitaciones que tiene precisamente parte importante de los dispositivos del sistema de aseguramiento, ¿verdad? Que no entregan, que no están pensados precisamente para orientar la mejora educativa, ¿se entiende? Ustedes saben mucho más de esto que yo, así que no voy a profundizar en esto, pero ahí están, por ejemplo, todas las limitaciones que tiene el CIMSE, más allá de los esfuerzos que se hayan hecho por adelantar los resultados, etcétera, efectivamente, desde el punto de vista de proveer información que sea útil para mejorar y modificar la práctica, yo creo que para eso el sistema de aseguramiento en términos globales ha servido poco, a pesar de que quizá hay algunos dispositivos que sí podrían aportar a eso, como lo que tiene que ver más con procesos. Para promover una visión integral de la calidad, la verdad es que la evidencia es súper clara en mostrarnos que más bien tenemos problemas de estrechamiento, por decirlo así, curricular y también de la concepción de algunos actores respecto a la calidad, precisamente por el efecto que ha tenido, que tiene la estandarización y que tiene el sistema. En tercer lugar, también yo diría que el sistema de aseguramiento no ha sido efectivo en generar un sentido compartido y una valoración, una adhesión a la evaluación. Creo que esto es bien importante a los distintos tipos de evaluación, sino que también ha generado una relación que es problemática con la evaluación del propio sistema.
en algunos casos, digo problemática en el sentido de que genera contradicciones y que cuesta poner a la evaluación, a esta evaluación, digamos, a la evaluación que realiza el sistema en un lugar, digamos, en un lugar para los actores que genera un cierto sentido compartido, que es bien importante para que eso tenga un valor para el sistema. No ha servido tampoco para generar políticas de apoyo que sean consistentes, más allá de las clasificaciones, ordenaciones. La verdad es que las políticas de apoyo no han logrado seguir y ser funcionales si la evaluación sirviera muy bien para identificar, por ejemplo, necesidades muy específicas de los centros y sobre eso construir políticas de apoyo, de formación, de desarrollo de capacidad. Hacia allá deberíamos movernos, pero de eso es muy poco. Y bueno, y lo más importante, creo yo, es que para todos los defensores de la lógica en general de la evaluación con altas consecuencias y con esta lógica que está detrás del sistema de aseguramiento, lo más importante es que si bien evidentemente los resultados de aprendizaje y en cómo se mueven los procesos y resultados escolares en un país dependen de muchos factores, lo cierto es que al menos lo que uno puede decir es que desde la implementación del sistema de aseguramiento, esta es una idea que desarrollamos muy en profundidad con Belay en un artículo que escribimos hace un par de años sobre los modelos de regulación y los efectos que van teniendo en el aprendizaje de los estudiantes y cómo uno podría hacer un análisis ahí por cohortes y de cómo las distintas generaciones que han sido expuestos a distintos tipos de política van evolucionando en el tiempo. Lo cierto es que al menos de la implementación del sistema y las cohortes que han estado involucradas, de niños, digo, y profesores, profesoras, en esa implementación, digamos, del sistema de aseguramiento desde el 2012, 2011 a la fecha, la verdad es que el sistema precisamente entró a una fase en la que más ha costado mejorar. ¿Eh? Evidentemente, esto hay que ser súper riguroso y responsable. No estoy diciendo con esto que, que el SAC sea el responsable de ese estancamiento, pero por lo menos uno puede hacerse la pregunta de si, bueno, de si iba a ser este impulso a la mejora, este conjunto de dispositivos de presión, de control, etcétera, los que iban a mejorar. La verdad es que pareciera que más bien el país, cuando puso más énfasis en los programas de mejoramiento, en los 90 y en la última etapa de esa década, fundamentalmente con iniciativas que pusieron más foco en el desarrollo de capacidad, en el apoyo, en la formación de las personas. La verdad es que pareciera que el país se movió. También es cierto que algunos pueden plantear que desde el punto de vista de la información que entregan estas pruebas, yo que estoy considerando básicamente PISA, eh, que evidentemente influyen también distintas variables y todo, pero lo fundamental, creo yo, es que desde el punto de vista de la trayectoria, para esto sí las evaluaciones internacionales, a pesar de algunas críticas técnicas que tienen también desde el punto de vista de su comparabilidad longitudinal, lo cierto es que muestran que el país hoy día está en una situación en la que al menos el sistema de aseguramiento no ha sido una gran contribución para su mejora, sistémicamente hablando, ¿ya? Y creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa y creo que tiene cierta explicación. Nosotros elaboramos en ese artículo, como les mencionaba, algunas hipótesis de por qué creemos que esto tiene que ver con el SAC, digamos, este estancamiento y no necesariamente por las contraindicaciones, por los efectos negativos que el sistema puede tener, sino también por el contrapeso y el desbalance que se produce entre la evaluación y el apoyo, ¿se entiende? Entre un apoyo que es más frágil cuando un sistema pone demasiado énfasis en sus políticas en la evaluación, como hemos hecho durante tanto tiempo. Otra forma de analizar esto es también desde la percepción y cómo las personas usan o perciben también el sistema de aseguramiento. Yo aquí quería mostrarles dos datos que me parecen interesantes. Uno, de una encuesta que nosotros aplicamos en la OEP frecuentemente, que se llama La Voz de los Directores, donde preguntamos a los directores de escuela por distintas cuestiones de su práctica y también de las políticas. Ahí vamos pasando por distintos temas, tiene una fase, tiene un componente estable y otro más, un poquito más móvil, digamos, dependiendo de los años. Y el 2019 hicimos un par de preguntas referidas a políticas de evaluación, y una de ellas es con las limitaciones que tienen estos instrumentos, pero que permiten aproximarse al menos a ciertas visiones de cuál era la contribución que hacía, en este caso, cuánto conocía y cómo evaluaba el sistema de aseguramiento. Directores de escuela, ya de más de 600 directores y directoras de distintos tipos de establecimientos municipales en ese momento, todavía en mayoría, servicios locales, privados subvencionados y privados pagados. Y esta es un poco la visión general, ¿eh? Que en términos globales, eh, las personas, uno podría decir, los directores consideran al momento de presentar, de plantear la idea del SAC, ¿verdad? Que yo mismo decía al comienzo, se puede entender de múltiples maneras,
Pero cuando uno preguntaba por el sistema de aseguramiento, las personas, y asumiendo que hay una comprensión básica referida al tema institucional y a lo que eso implica, al trabajo de la agencia de calidad principalmente también, que es algo que las personas asocian mucho cuando uno les pregunta sobre el sistema de aseguramiento, esto es más o menos lo que pasa. Él saca así un aporte, la mayoría de las personas tienden a estar de acuerdo, pero cuando se pregunta por dos temas que son bien importantes, que tiene que ver con la coordinación institucional, con la coherencia, por decirlo así, del conjunto de las instituciones de cara a este sistema de aseguramiento, la evaluación es mucho más mala y lo mismo pasa con la evaluación que tiene el sistema respecto del mecanismo del cierre, ¿ah? Que yo creo que efectivamente es un sentido bastante compartido y creo que esto ya incluso traspasa las barreras políticas. Yo al menos he escuchado bastantes agentes, actores del mundo de la derecha educacional, como le llamo yo, que tiene una visión ya crítica también del cierre automático de escuelas por resultados en el CIMSE, digamos. Y creo que es un avance importante en este debate y creo que el sistema así lo reconoce. Y también creo que es interesante el resultado de la última voz de los directores, que ya lo estamos haciendo concentrado en la educación pública, solo directores y directoras de la nueva educación pública, donde hicimos un balance de distintas políticas para ver cuánto están contribuyendo a la práctica de los establecimientos y a la gestión directiva. En general ya es interesante porque lo pongo como contrapunto para ir ya hacia la parte de las conclusiones, porque muestra que efectivamente hay una evaluación del día del diagnóstico integral de aprendizaje súper positiva en el sistema hoy. Creo que esto también lo refrendan varias como aproximaciones más cualitativas de lo que está pasando hoy día en el sistema, donde hay muchísimas problemáticas, pero donde cuando uno se acerca a la contribución de las políticas y sobre todo de las instituciones del sistema de aseguramiento, una de las cuestiones mejor valoradas, y ahí ustedes ven un listado de otras cosas, uno de los mejores evaluados tiene que ver con el diagnóstico integral de aprendizaje. Ustedes también saben mejor que yo cuáles son las razones por las que esto ocurre, qué tecla tocó el diagnóstico integral de aprendizaje en materia evaluativa que hizo que está haciendo que en general el sistema tenga una evaluación positiva, cuánto de eso tiene que ver con el SAC tal cual lo conocemos, o cuánto tiene que ver de alguna manera también con una forma distinta, o al menos con un contrapeso del rol que pueden cumplir este tipo de evaluaciones más pensadas para el establecimiento, más pensadas para la enseñanza y menos para la rendición de cuentas. Y creo que esa es una señal interesante de por lo menos este gráfico y esta pregunta, donde preguntamos cosas de muy distinto orden, por eso que hay que tener ojo. Yo solo lo muestro ahí para que se hagan una idea de esto interesante que es cuando le preguntamos a los directores de escuelas cuáles son las políticas más útiles hoy día y echamos a correr todas esas que ustedes ven ahí, que tres de cada que dos de cada tres directores y directoras mencionan el diagnóstico integral de aprendizaje como una política de alta contribución, que fue la pregunta que hicimos al trabajo de los establecimientos. Y cierro esta parte también girando un poco la reflexión hacia el tema de la familia, porque parte importante del argumento, sobre todo quienes creen en que la evaluación de aprendizaje debería ser un componente del mercado educacional, entendido como un factor esencial para que las personas elijan, por decirlo así, colegio, escuela, y por eso que es indisociable la forma en la que usamos, ¿no? La evaluación, esta evaluación, digamos, la evaluación sistémica con, con la forma en la que entendemos también el sistema digamos, de relación y de libre elección de la familia, como un componente esencial del mercado educacional, donde uno de sus componentes esenciales es precisamente esa elección de la familia. Bueno, que también uno deberá también evaluar esto cuando lo hace seriamente, y aun cuando uno no esté tan de acuerdo con ese objetivo, vale decir que la evaluación sirva fundamentalmente al objetivo precisamente de la elección familiar. Lo cierto es que también uno debería evaluarlo en pos de ese mismo objetivo que para algunos actores del sistema educativo es relevante, ¿verdad? Que las familias conozcan información transparente sobre la situación de aprendizaje que, con todas las limitaciones que tienen las pruebas estandarizadas, entrega y ver efectivamente cuánto se usa. Estos son los datos del sistema de admisión escolar que lo que hace que cuando se aplica la plataforma, las personas postulan, contestan una encuesta complementaria y que entrega información valiosa sobre cuáles son las variables que más influyen en la decisión de las personas al momento de haber seleccionado los colegios, los primeros colegios, ya en el SAE, en el proceso 2024.
Y aparece la categoría de desempeño, eso es interesante, como una esto suma 300%, son las tres más importantes. Eh, y aparece la categoría de desempeño como una de las cuestiones que observó la familia y que fueron más determinantes junto con la ubicación y junto con las características del equipo docente que con la ficha del SAE las personas pueden acceder a algún tipo de información sobre eso. Pero también, y eso es muy interesante, cuando uno le pregunta sobre la información que es necesaria para postular, o sea, lo que el sistema le pregunta a las personas es qué es lo más importante para usted que quisiera recibir a la hora de enfrentarse al SAE, por decirlo así. Todo lo que tiene que ver con el CIMSE al menos queda como más tirado más bien hacia la cola, hacia el final de las prioridades. Importa mucho más, y esto es bien interesante porque muestra un poco también cómo las familias están viviendo hoy día la experiencia, la elección y también la relación con los establecimientos, sigue importando mucho la ubicación, sigue importando mucho las condiciones de convivencia escolar de los establecimientos, por eso que hay un esfuerzo por incorporar algunos indicadores de convivencia escolar y todo lo que tiene que ver con los apoyos académicos a los establecimientos y también temas de la jornada escolar y otros, y los resultados, por decirlo así, aprendizaje, y esto es consistente con otra evidencia que ustedes seguramente conocen bien, de que efectivamente por lo menos es debatible en qué medida los resultados de esta parte del SAC, digamos, de las evaluaciones estandarizadas, es considerado o no por la familia. Pareciera por lo menos ser contradictoria estas dos cosas que yo les estoy contando, pero creo que da para problematizar de que efectivamente, desde el punto de vista del cumplimiento de ese objetivo grueso, que era el de tener una familia donde el tema de resultados de aprendizaje provistos por este sistema de aseguramiento fuera tan fundamental para la elección, por lo menos está en duda, y también quizás hay un gran interrogante respecto al rol de la ordenación misma y la categorización y cómo eso quizás puede cumplir ahí una función comunicacional un poquito distinta para las familias que hace que también la hayan considerado al menos como un factor relevante a la hora de elegir. Bien, voy cerrando entonces con un par de reflexiones un poquito más de lo que uno podría denominar salidas o responder a la pregunta de si uno puede mejorar este sistema, digamos. Y en el entendido que yo creo que es un debate legítimo, importante, que desgraciadamente no se ha podido avanzar en este último periodo gubernamental, más allá de que estuviera presente en el programa de gobierno, pero creo que eso ocurre por distintas razones, pero también porque está una discusión compleja, técnicamente compleja, y también con una fuerte varianza como de las posiciones que tienen los actores del sistema político frente un poco por ignorancia, un poco por desconocimiento, un poco también porque el sistema de aseguramiento responde, ustedes lo saben, a un acuerdo político muy transversal en un momento donde el peso que tenían los consensos post movilización estudiantil del 2006 para lograr algunos acuerdos institucionales básicos fue muy importante. Eso hace que una parte del sistema político, esta es mi visión, tenga como una cierta adhesión, por decirlo así, al concepto, incluso al sistema de aseguramiento y lo que se creó ahí como un valor como alto, digamos, y por tanto con menos capacidad crítica, creo yo, que la que debiera haber con ese ciclo y se inauguró ahí, en esa fase, digamos, intermedia entre lo que fueron las reformas de los 90 y las reformas de Bachelet 2, por decirlo así. Y lo que pasa ahí entre medio, que es una interpretación que hizo el sistema político de esa crisis en ese momento, una interpretación súper, digamos, acotada y no sé cómo decirlo elegantemente, como parcial, digamos, de lo que fue la demanda y lo que era no solo la demanda social, sino el diagnóstico propiamente técnico-educativo de lo que estaba pasando. Cuestión que hizo que, claro, que llegáramos a entender que parece que el estado evaluador y esta perspectiva que tratamos de resumir en este gráfico también con Belay de una trayectoria que en el fondo, claro, entendió en ese momento que la forma de solucionar los problemas de calidad y equidad que tenía el sistema tenía que ver con la introducción de mecanismos de aseguramiento, por decirlo así, muy fuerte, ¿ya? Y cuestión que yo creo que quedó como entre medio en esta hibridación, y creo que es súper importante evaluarla. Hoy día pareciera que, yo lo he dicho en un par de lugares escrito esto, como pareciera que hoy día el debate público está solo concentrado en qué hacemos con las reformas de Bachelet, cómo se mejoran, cómo se retrocede, para los que quieren retroceder en eso,
y poco en el ciclo anterior, ¿se entiende? Como este ciclo, que fue muy importante, y que es constitutivo también de la forma en la que hoy día se configura la práctica educativa, digamos, que no está configurada solo, por decirlo así, a ponerlo en síntesis, por la ley de inclusión y sus efectos, por la NEP y sus efectos, y por la carrera docente y sus efectos, sino también por el ciclo que abrió la subvención preferencial y luego el sistema de aseguramiento. O sea, por eso que a mí me gusta esta idea como de pensar en que hay que armonizar la reforma y hay que hacerse cargo del, si vamos a evaluar la reforma reciente, evaluámoslas todas, pues, y evaluemos también el sistema de aseguramiento qué contribución real está haciendo, digamos, eso me parece importante. Entonces, ¿qué desafíos generales yo veo por lo menos? Bueno, un reenfoque, yo por lo menos creo en ese concepto, en un rebalance de un sistema de aseguramiento que pone más énfasis en el apoyo, en, en el contar con iniciativas de mejoramiento que tomen lo mejor de lo que se aprendió hace algún tiempo en Chile y que obviamente se conecten con las características y los desafíos del momento actual, pero creo que ese es el principal desafío que tiene el sistema de aseguramiento. Creo que hay que armonizar el SAC con otras reformas recientes. No tiene un sentido que en Chile, luego, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, cerremos escuelas públicas automáticamente por el resultado de una prueba. Que hagamos un esfuerzo por promover una cuestión que creo que se ha hecho, se ha tratado de hacer de alguna manera en los últimos años, de una noción amplia de calidad educativa, y para eso se requiere como mencionó el propio programa de gobierno del presidente Boric, digamos, como un sistema integral de evaluación. En eso hay que pensar, evidentemente, el plan de evaluaciones, la OSD acaba de hacer una propuesta, yo no pude estar en esa presentación, entiendo que va a haber un informe pronto, pero ustedes saben, la OSD hizo, la agencia contrató o acordó con la OSD una visión sobre el plan de evaluaciones más hacia futuro, que es interesante mirar, y bueno, y esto se conecta obviamente con la discusión sobre los ajustes curriculares. El gobierno presentó una propuesta que nosotros en el Consejo Nacional hemos rechazado ya en dos oportunidades, pero esa discusión va a seguir, tanto en este gobierno y esperamos en el siguiente. Yo espero en lo siguiente, y es importante que precisamente también nos hagamos cargo de que hay un desafío enorme en materia de actualización curricular. Creo que hay que darle más volumen y peso estratégico de política y de acción educativa a aquellos dispositivos de política que sean útiles más claramente para el avance del sistema, y creo que por eso que el día tiene la recepción que tiene, por eso creo que las visitas están en otro track, por decirlo así, de las políticas de aseguramiento, y creo que hay que mirarlas, también tienen sus debilidades, pero tiene un valor muy importante, y creo yo que hay que seguir mejorando ese dispositivo, y bueno, creo que hay que pensar también en cómo la institucionalidad más global del sistema, en momentos en los cuales se ponen en tela de juicio algunas instituciones públicas, que es parte de la estrategia que sigue las derechas radicales en todo el mundo. Hay que tener cuidado también. O sea, como también esta reflexión a lo que voy, como del sistema seguramente también hay que hacerla cuidando algunos avances institucionales que tiene el sistema. Yo por lo menos estoy convencido de que haber creado una institucionalidad como la que tenemos, con todos los problemas que tiene, es un avance del país. Y bueno, cuando en momentos en los cuales pareciera que todo lo que suena a sector público, para algunas personas del sistema político, sobre todo la derecha, son poco útiles o son prescindibles, bueno, eso hay que mirarlo también en perspectiva, y creo que ahí la reflexión de los grupos académicos es muy importante. Eh, Específicamente sobre la evaluación de aprendizaje, que es algo que moviliza mucho, que moviliza, ahí está en el origen de este foro, me parece importante decir un par de cosas. La primera es que, bueno, evidentemente cualquier reenfoque del SAC implica eliminar el uso y las consecuencias del CIMSE que no ayudan al objetivo de mejoramiento. Suena un poquito como slogan, pero creo que hay que hacer la reflexión esencial de qué significa eso en concreto. Yo por lo menos creo que implica al menos eliminar el cierre de escuelas como política automática, ¿se entiende? Los países ya tienen dispositivos de cierre de escuela más colegiados, no solamente en base a resultados, en base a distintas evaluaciones que se pueden hacer, con todos los resguardos que eso implica, pero yo no creo que no haya que oponerse a cerrar escuelas en Chile. Lo que sí creo, de hecho se van a ir cerrando escuelas por un fenómeno demográfico que ya estamos viviendo, digamos, muy fuerte. Y lo que sí me parece importante es que esta idea de cerrar escuelas en base a la evaluación de aprendizaje es una política que hay que revisar y eliminar. Hay proyectos de ley que estuvieron en el Congreso, desgraciadamente durmiendo, y que deberían refletarse. Segundo, creo que todo lo que tiene que ver con ranking, con uso de clasificaciones, deberían estar radicados fundamentalmente para decisiones de apoyo.
es cierto que si las familias están diciendo en el sistema del SAE que una de las variables importantes es la clasificación, hay un tema ahí, y por eso es que es tan complejo el combinar el uso pedagógico de las evaluaciones con el objetivo un poquito ya más instalado en la sociedad, creo yo. Esto lo demuestran varias investigaciones que ponen foco en la familia respecto al valor de la transparencia y de la información, etcétera. Creo que hay una cuestión, un balance ahí que de todas formas hay que cuidar. Yo por lo menos no creo en que no haya que hacerse cargo de eso, hay que hacerse cargo de eso, complejizando, haciendo categorizaciones justas que sirvan al objetivo, pero que sirvan al objetivo de la mejora, y menos que la del mercado, y ahí hay un balance que cuidar. Contar con una política de información de resultados que creo que la agencia igual ayuda de alguna forma desarrollando con foco más en el uso pedagógico y bueno, y revisar obviamente todo el sistema de incentivos que hay en Chile asociado a las pruebas estandarizadas, que cuando uno se mete en serio en esto y dice, a ver, queremos ajustar las consecuencias de las evaluaciones, ustedes saben mejor que nadie que eso pasa por muchas más cosas que solamente ajustar el cierre de escuelas, digamos. Está lleno de incentivos incluso de organismos públicos y sistemas de beca y de distintas otras cosas que están vinculadas a los resultados, bonificaciones docentes. Por tanto, hay que tomarse bien en serio como la discusión de dónde está el punto de quiebre o el punto de equilibrio en un sistema que utiliza estos instrumentos, pero que desde el punto de vista de esos usos los prioriza aquellos que tienen que ver con la mejora fundamentalmente de la propia práctica educativa. Y bueno, y creo que el eje de un nuevo sistema, y esto es lo que estaba también un poco en la propuesta del gobierno del presidente Boric en el comienzo, que era decir, bueno, vamos a construir un sistema de evaluación con más foco en las herramientas para la evaluación formativa y para todo lo que tenga que ver con la evaluación que los propios establecimientos realizan. Y eso implica, yo creo, rebalancear también el peso y el valor que el sistema le da a herramientas como el día. Implica pensar en que también el plan de evaluaciones debería tener probablemente un mayor balance entre pruebas muestrales y pruebas nacionales. eh, y bueno, con esta idea de tener además un énfasis fuerte en la evaluación formativa y aprovechar ahí la herramienta que tiene el sistema con el decreto de evaluación y cómo uno podría seguir enfatizando esto. O sea, esto para decir, yo por lo menos creo que esto se trata de rebalancear. ¿Ah? No se trata de reemplazar el sistema seguramente en su conjunto, pero de hacer un ajuste que le dé coherencia, que actualice un poco este balance, por decirlo así, de contar con un modelo coherente de evaluación, que esté orientado a la mejora integral de la calidad educativa, con dispositivos que sean diversos, ¿verdad? Evitando el uso punitivo de las pruebas, evidentemente, que hacen que su uso se desconecte, por decirlo así, de la práctica educativa, esencial, y que por otro lado subamos la otra parte del sistema de aseguramiento, que es, bueno, acumular capacidad. Hacia al final lo que va a marcar la diferencia del sistema educativo chileno, que a mí me parece increíble que ahora el debate presidencial y todo vuelva a centrarse, desgraciadamente va a ser así, creo yo, como en los aspectos como puramente institucionales, las reformas recientes, y no en este debate que es el más importante, que es cómo hacemos que efectivamente la capacidad del sistema, la capacidad profesional de sus profesores, de sus directivos, que es lo que marca la diferencia en cualquier sistema, sea el énfasis real de las políticas, digamos. Y eso implica revisar la carrera docente, mejorarla, significa hacerse cargo de los dispositivos de apoyo y significa revisar el sistema de aseguramiento de la calidad en aquellos dispositivos y en aquellos los elementos que no estén contribuyendo a su objetivo, de la acumulación y el desarrollo de capacidad. Y esto es un tema de capacidad profesional en todos los niveles, en el nivel intermedio, en el nivel nacional. Ese es el desafío que tiene Chile y uno esperaría como una apuesta grande de las políticas. Eh, y bueno, creo que ahí la forma en la que eso dialoga con la evaluación me parece que es muy interesante y que es muy importante, así que eso es lo que yo venía a compartir como reflexiones, perdón lo largo y lo rápido, pero bueno, ahí les dejo también la presentación después, cualquier cosa. Y tenemos unos minutitos, entiendo, para preguntas. Totalmente, muchísimas gracias. Tremenda exposición, súper contundente. Te agradezco personalmente y me imagino que hago vos también aquí de muchos de los presentes porque tu presentación, Gonzalo,
viene como a concretizar un pensamiento colectivo, ¿no es cierto?, de los últimos años de los que estamos en esto y además nos deja desafíos bien interesantes, porque en el fondo este rebalance, bueno, hay que hacer un rebalance, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos en el fondo también este acompañamiento, ¿no es cierto?, que no completamente libre de consecuencias, sino que más bien que las consecuencias sean ese acompañamiento en torno al aprendizaje, ¿no es cierto?, con foco al aprendizaje de nuestros estudiantes. Abro la palabra. Nosotros habíamos dicho, habíamos pedido que lo pusieran en el chat, pero yo me imagino que estaban todos en el fondo súper atentos, nadie quería perderse un segundo y dejamos la palabra abierta aquí para quien quiera realizarle alguna pregunta directamente a Gonzalo. ¿Hay preguntas? No veo la... O si alguien quiere levantar la mano. Eh, si es que no, parto yo. ¿Les parece? Yo lo primero que quisiera hacer es eso, o sea, ahí cerramos, ¿no es cierto? Tú dijiste el eje de un nuevo sistema de evaluación para el aprendizaje, eso me encanta, y te quería preguntar un poco, ¿cómo? Porque tú conoces de políticas públicas, tú estás en el Consejo Nacional de Educación, también eres asesor ahí para la agencia. Y te quería preguntar cómo se puede visualizar en breve, en el fondo, este cambio de paradigma, en el fondo, este cambio de visión en la práctica. ¿Cómo lo verías tú? Mm, mm. ¿Cómo puedes llevarlo a cabo? Mira, yo creo que pasa que en las políticas educacionales es verdad que en nuestro país ha tenido como un devenir donde había una mezcla entre el impulso que tiene el mundo académico o el mundo de las propias políticas públicas educacionales que impulsa, que establece una cierta agenda y que trata de empujar esa agenda por convicción o porque hay algo ahí que quienes están a cargo democráticamente de un país buscan avanzar, digamos. ¿Ah? Ese es como un tipo de impulso. Y otro, pero lo que muestra nuestra historia reciente es que eso tiene que estar igual conectado como un cierto impulso de la base del sistema, para que eso tenga sentido, para que esa demanda, para que ese impulso como de la política conecte bien como con la demanda del sistema. A mí una de las cosas que me pasa con la evaluación, y creo que es una reflexión interesante para este foro, es la pregunta en qué medida la discusión sobre evaluación a nivel de las escuelas y en todos los niveles del sistema tiene el valor que debería tener o el peso que debería tener por lo que estamos conversando. Eso lo digo para contestar tu pregunta diciendo, yo por lo menos creo que esto requiere un impulso como de la base del sistema, creo que es un tema importante, pero que como tiene ciertos componentes técnicos, algunos más complejos que hacen difícil de que emerja una demanda o como del propio sistema por cambio en materia evaluativa, cuestión que yo creo que igual la está pasando, por ejemplo, en materia curricular, o sea, hay una demanda de una importante del sistema, hay una desconexión en la base de lo que está pasando, sobre todo en la educación secundaria, con los jóvenes y el currículum, que bueno, hay que hacerse cargo. Y creo que pero respecto a la evaluación, a mí por lo menos me cuesta más verlo, a lo mejor ustedes lo ven más y están haciendo investigaciones sobre esto y seguramente están levantando mucho de cómo el sistema está viviendo y experimentando estos componentes de evaluación de lo que estamos conversando. Pero por lo mismo, creo que para temas como esto, como las reformas al SAC, como las reformas institucionales, yo creo que es indispensable la prioridad política de quienes están a cargo, que se impulse como un proceso de por lo menos de revisión de la legislación que establezca esta idea de este sistema de evaluación más integral, que la verdad, varias de esas cosas, eso es bien interesante, yo por lo menos lo voy a decir, no requieren cambios legales. Hay algunas, obviamente el cierre de escuelas, por ejemplo, que está establecido en la ley, si uno quiere modificar esa política, tiene que cambiar esa ley. Pero hay muchas de las que estamos, de lo que yo al menos he planteado acá, que es el rebalance con el apoyo, la idea de darle mucho más peso al cómo el país observa y entrega herramientas para la evaluación formativa, todo lo que tiene que ver con compensar o con crear un sistema mucho más balanceado y complejo de dispositivos de evaluación. Creo yo que es más bien impulso de la propia política y de quienes están a cargo de esto. Yo por lo menos lo veo así, y creo que hay disposición. Es cierto que el tema evaluativo va a ser siempre por la forma en la que está atado en Chile, la forma en la que se ha entendido la evaluación a una cierta concepción ideológica legítima
el valor y la posición que tiene esa evaluación también como un dispositivo de transparencia e información a la familia, que eso es difícil que deje de estar teñido con esa discusión. Yo creo que todos quienes están en la evaluación, como ustedes, tienen que también hacerse cargo de eso, de que es parte del problema, ¿ah? De que estuviéramos hablando acá en un país donde no hubiéramos tenido nunca consecuencias y donde nunca hubiera sido un tema, el tema de los resultados hacia afuera, probablemente la discusión sería muy distinta. Siempre está teñida la conversación sobre el plan de evaluaciones, por ejemplo, respecto de esto, y no solo sobre, bueno, cuántas pruebas vamos a tener y cuánto de eso de verdad vamos a poder usar. Entonces está más usado cuánto de eso es consistente y cuántos datos mínimos tenemos para la ordenación, y si entonces vamos a tener o no ahora una prueba de segundo básico para que tengamos información para el sistema de cómo estamos en los niveles de lectura inicial. Entonces, creo que eso es como bien importante, pero creo que requiere prioridad y creo que porque este es un tema súper como complejo de abordar y para ser justo, yo creo que este fue un eslabón perdido, por decirlo así, de las reformas también de Bachelet. Esto, en algún momento cuando a mí me tocó estar en la primera etapa de ese gobierno, dentro del plan completo de reformas que se pensaba hacer, hubo un proyecto, hay un par de documentos que yo tengo ahí en mi casa sobre eso, de cómo la reforma a la NEP y cómo todo esto obligaba prácticamente por coherencia a tener también una reforma al SAC, naturalmente. Obviamente para el gobierno era imposible seguir como haciendo y logrando como sacar adelante reformas, y creo que quedó pendiente y no por nada creo que no fue también parte del programa del gobierno del presidente Boric, más allá de que no se esté cumpliendo en esta materia, digamos. Pero creo que es importante reflotarla como desde esta combinatoria entre impulso más de abajo hacia arriba y un sistema político que asume que aquí tiene un problema. Y ahí creo que el rol de ustedes y de todo el mundo que pueda hacer ver los problemas que el sistema tiene es importante. Totalmente, porque no nos podemos olvidar lo que tú decías, en el fondo estamos insertos en una cultura y en el fondo cambiar esta visión cultural que tenemos como país es un camino no tan rápido, pero el cual hay que empujar para que ocurra. Sergio, desde el chat o sea, desde el perfil de la coordinación FEBET, ¿tiene otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, un comentario también. Solo para comentar de que a la 1:30 va a haber una parte en donde vamos a continuar un poco la conversación sobre el sistema sobre localidad y Simpson, por si acaso, para la gente que está acá. Y que ahí vamos a continuar la conversación y dar más espacio para conversar de esto. Mi pregunta es la siguiente. Yo siempre me ha llamado la atención que, bueno, quizás siempre había una crítica sobre los sistemas de accountability, de que tienen una mirada súper neoliberal, pero en particular una mirada media economicista quizás. Y que se habla de incentivos y se habla como una estructura como bien específica, digamos, de cómo funcionan las instituciones, las personas que cuando uno empieza a leer quizá literatura más relacionada con, por ejemplo, cómo funciona la motivación, a veces no necesariamente conversa, digamos, con una psicología más relacionada con cómo realmente funciona la educación y la escuela. Mm, Entonces, por ejemplo, no sé, en teoría de motivación se habla mucho de que si es que uno coloca incentivos, eso hace que en particular la motivación se vuelva extrínseca y que esa claro. motivación se vuelve más débil y no necesariamente va a ser tan fuerte como una motivación intrínseca. Ciertas teorías de motivación, por ejemplo, hablan de la necesidad de que haya cierto grado de autodeterminación, que haya cierto grado de conexión con otro, que haya grado de un sentido de competencia, como de sentirse en control, digamos. Entonces hay varios elementos como de ese mundo que yo creo que quizá ayudarían a entender esto de los sistemas de accountability, diseñándolos pensando en una psicología más ad hoc a la educación y tanto a la economía. Entonces mi pregunta es, ¿te da la impresión de lo que tú has visto, de que la motivación que uno ve en las escuelas es extrínseca, es una motivación de alguna forma débil, inducida por un sistema Mm, que tiene una concepción de incentivos? mm. Pucha, es un temazo, yo creo, lo que tú abres como debate. Yo por lo menos creo que sí, que los supuestos del sistema están parados como sobre esta idea del impulso, la motivación extrínseca. Creo que el supuesto sobre el que se basa y por eso que creo que fallan, ¿ah? En parte importante. Pero también creo que hay que hacerse cargo de que de alguna manera, en la medida en que los sistemas que tienen fuertes consecuencias se instalan, o sea, perseveran en el tiempo, se asocian a distintas otras dispositivos de política,
es cierto que uno podría decir conceptualmente, y yo no soy experto en esto, pues tú lo conoces mejor, pero en el fondo si bien uno puede decir sí, hay un impulso externo y una motivación externa en el origen, en la práctica terminan encarnándose en muchos elementos a veces de la propia cultura escolar, ¿ah? Y en la gramática escolar, como le llamarían algunos, en el sentido de que, claro, sigue siendo externa, es verdad, pero a mí me ha sorprendido, a mí, o sea, a mí no deja de sorprenderme cómo en distintas comunidades con las que uno conversa y todo, como esta visión, existe una visión bastante acrítica, por decirlo así, de algunas de las cosas que estamos conversando. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí, verdad? No necesariamente creo yo que todos los actores identifican bien, naturalmente, digamos, o se posicionan frente a las políticas de una forma que les permita como procesarlas muy conscientemente de qué es lo que esto implica también desde el punto de vista de lo que tú estás planteando y de cuánto es un impulso que es externo, cuánto yo me puedo apropiar de eso. Pero en la práctica, por lo menos lo que yo veo es que el sistema también, y ese creo que es como parte del problema y de la fuerza que tienen las políticas de mercado, para el caso de la forma en la que, por ejemplo, las familias se relacionan con el sistema, o las que tienen las políticas de evaluación, la forma en la que los actores terminan desempeñándose. Ese es el tema. Entonces, claro, externa, pero claro, externa entre comillas, creo yo, cuando los sistemas consolidan culturas y logran como encarnarse un poco también en la forma en la que los sistemas procesan. Otra discusión es sobre la efectividad de eso, pero como para hacer un punto, como para agregar algo a lo que tú estabas planteando, que yo estoy de acuerdo, digamos, y creo que parte del desafío del sistema es construir políticas en general, ¿ah? Esto aplica para la evaluación, pero aplica para todo, que logren entregar, y para eso sí creo que hay bastante evidencia como contundente en toda la reflexión internacional sobre implementación de política y todo, cómo conecta bien eso como con las necesidades de los actores, con sus propios procesos, cómo le da, como tú decías, un espacio de efectivamente apropiación a los actores de esas políticas, y eso implica que las personas tienen un cierto juego de cómo lo hacen. Yo creo que lo del día es muy interesante por esto, porque tiene un espacio en la escuela y el profe para definir, y el equipo directivo para ver en qué curso lo aplico, en qué tipo de prueba aplico o no aplico lo socioemocional. Eso creo yo que es muy importante para esta discusión, ¿no? Porque hay algunas cosas que incluso uno podría decir van a venir siempre de afuera, más allá del tema motivacional, van a venir siempre de afuera, pero que logran desde el punto de vista de la política conectar mejor con las necesidades del sistema porque abren ese espacio realmente, desde el punto de vista del diseño y de la implementación de esa política. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el SAC, con la evaluación y todo, creo que eso es una dimensión bien importante, pero estoy de acuerdo, creo que en la dimensión motivacional, si bien no es la única que va a explicar los resultados, porque al final creo que hay una variable capacidad profesional, donde el tema motivacional es un componente que puede ser un insumo, pero al final, incluso con buenos niveles de motivación intrínseca, sin capacidad profesional para abordar desafíos pedagógicos, no hay cómo. Entonces, creo que el punto medular es claro, es si el sistema de aseguramiento logra acumular capacidad. ¿Ah? Capacidad. Y es cierto, la motivación es un componente de esto, pero como de tengamos más herramientas para hacer mejores clases y gestionar mejor la escuela. Y yo creo que eso es lo que estos sistemas aportan poco, todavía un poco por lo que estamos conversando. Ay, yo me tengo que ir, Loreta, y Sí. equipo, a todos. Tengo que ir Eh, a lanzar aquí en muchísimas, Valdivia un muchísimas libro. gracias. Perdona, Gonzalo, te interrumpí, pero sí, se No, va. no, no, me estaba Está despidiendo ahí nomás, solo. en full trabajo, tú nos avisaste, este es tu minuto de salida, pero te queremos agradecer, nos dejas pensando, ¿no es cierto?, en esto, en cómo nuestros sistemas de evaluación y de acompañamiento se pueden fortalecer realmente en el fondo para que logremos aprendizaje efectivo de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Gonzalo, y continuamos nosotros Eso. o sea, con nuestro seminario. Que tengan Le doy- una buena jornada, Loreta, a todo el equipo. Gracias por la invitación, un gusto y nada, pues, que siga adelante el foro que es importante para este debate en Chile. Un abrazo, que Abrazo, estén bien. Gonzalo, muchas gracias. Chao. Chao. Nosotros continuamos. Vale, nos veo la Vale. Tú tomas Por ahora. aquí estoy. Hola. Perfecto. Ahora Carmen Maura es la moderadora del siguiente bloque, que también es